Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio del conocimiento, al canal cultural de Pepe Cruz. Y hoy sí llegó el día de hablar de la batalla de Tenochtitlan, de todo lo que implica, de todo lo que significó, de lo que cambió, de lo que transformó y cómo fue la batalla. Día a día, decíamos en una metáfora, hora por hora. ¿Cómo fueron esos 75 días que abarcan desde el inicio hasta el final de esta gran epopeya de la historia mexicana y de la historia universal? Así es que los invito a sumergirse conmigo en este viaje que vamos a hacer en estos 75 días. Ayer, en el programa anterior, dimos los antecedentes. Hablamos de todo lo anterior, el pasado, del origen de los aztecas, el imperio. Y sobre todo hablamos de esto, del tributo. Enormes tributos. Esto es el tributo de una provincia. Esto es el tributo de otra provincia. O el de otra provincia. En este caso hay tributo de cacao, por ejemplo. Esto es de la provincia de Xoconusco. Y entonces aquí vemos en los dibujos de los tlacuilos, lo voy a acercar, esos puntos rojos es una bolsa, un saco lleno de cacao. Obviamente no era uno el que venía, eran cientos de sacos de cacao que tenían un valor colosal. Y este es el tributo que esta provincia va a pagar. Y aquí se dicen las cantidades exactas de cuánto se va a pagar. Y este es un tributo anual. Pero el tributo llegó a ser excesivo, llegó a ser impagable. Y cuando no se pagaba, el ejército mexica atacaba a la provincia, esclavizaba a su gente. Obviamente eso traía a calamidades terribles, calamidades sin fin. Obviamente la guerra la perdían y obviamente había cautivos y esos cautivos eran traídos a Tenochtitlan para ser sacrificados en los templos de Huitzilopochtli y obviamente aquello acumulado por décadas y por un siglo. La dominación mexica dura por lo menos 100 años, que es de Ixcoatl, el Tlatoani Ixcoatl que funda propiamente la faz imperial y obviamente hasta Moctezuma II. Y entonces ya estaba ahí el caldo de cultivo para el nacimiento de una gran rebelión de masas, que fue la rebelión de todas las provincias y de todos los pueblos de Mesoamérica, en contra de esto. Esta es la verdadera causa de ese descomunal episodio que conocemos como la conquista. Porque si Hernán Cortés y sus 2000 castellanos no hubieran encontrado condiciones propicias, nunca hubieran conquistado Mesoamérica. 2000 hombres jamás podrían haber guerreado contra 25, 26 millones de mesoamericanos. Sin embargo, Hernán Cortés supo tejer la urdimbre, esta urdimbre, y era un tipo muy falso. Era un tipo muy falso, era muy inteligente, muy sagaz, muy astuto, respondía muy rápido a las crisis, pero prometía. ¿Y qué les prometió a estos ingenuos pueblos que estaban hartos del tributo que se pagaba el mexica y que ya no querían estar en ese statu quo, en este estado de cosas? Bueno, lo que les prometió fue que no habría más tributos, que terminando el imperio azteca, terminando los señores de Anáhuac, terminando los tlatoanis mexicas, ya no iban a pagar ningún tributo. Y la tragedia fue que lo creyeron. Y entonces se dieron a la tarea de aniquilar a la estructura de poder que era el imperio mexica para acabar con el tributo. Pero ese obviamente ni siquiera estaba en manos de Hernán Cortés aquella promesa, porque Hernán Cortés no se mandaba solo. Hernán Cortés era el representante del emperador de España, y el emperador de España en ese momento es Carlos V. Y obviamente el rey siempre quería su parte, y obviamente esto implicaba un tributo. Y entonces los pueblos de Mesoamérica fueron engañados por el conquistador, uno de tantos engaños, y creyeron la falsa promesa de que no iban a pagar tributo. Finalmente, Cortés fue rodeando a Tenochtitlan.
fue poco a poco cortando el suministro que traía de las provincias una gran cantidad de productos de la tierra, sobre todo alimentos, porque tenía en mente asfixiar a Tenochtitlan. ¿Y cómo era? ¿Cuál era el aire que respiraban los mexicas? Obviamente, el aire era el suministro que llegaba de todas las regiones de las 38 provincias del formidable imperio y que traía el sustento. Cada una de las provincias tenía que otorgarle al imperio maíz, enormes cantidades de maíz. Aquí, en este códice del siglo XVI, vemos cómo se representaba el maíz. Así representábamos el maíz, así. Estos eran estructuras de madera enormes que tenían como 3 metros de alto, eran fanegas de madera y 1,5 metros de ancho, eran cubos y venían llenos de maíz a Tenochtitlan. Y de estos una provincia tendría que a lo mejor mandar 2,000, 3,000 de estos cubos inmensos. Y esto era la comida del pueblo Tenochca, como hoy es la comida del pueblo mexicano. Somos la cultura del maíz y sin el país no existimos. Y por lo tanto esta era la sangre vital que mantenía fuerte al imperio y que alimentaba a los 300,000 habitantes de la Ciudad de México. Así fue como los tlacuilos, los grandes tlacuilos mexicas, los grandes escribas de los códices, como este códice del siglo XVI, representaban en esta matrícula de tributos, pues vemos exactamente cómo se representaba el maíz y lo importante que era que llegara ese maíz al Valle de México, al mercado de Tlatelolco, a los almacenes imperiales y que luego se repartiera a toda la gente. No era muy diferente del Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio poderoso, pero el 80% del pan que comían un romano medio en la ciudad de Roma hacia el siglo I, II o III venía de Egipto, porque el granero del mundo era Egipto y de Egipto llegaba el trigo para que comieran los habitantes de una ciudad de 1 millón de habitantes que llegó a tener la ciudad imperial romana entre el siglo I y el año 400. En Tenochtitlan era lo mismo. Aquella inmensa ciudad de 300,000 habitantes consumía muchísimos alimentos y consumía maíz en lugar de trigo. Pero todo el trigo que llegaba a Tenochtitlan, el 90% del maíz que llegaba a Tenochtitlan, venía de las provincias. Así como en el Imperio Romano, Roma se alimentaba de sus provincias y el 80 a 90% del trigo venía de las provincias, aquí el 80 a 90% del maíz venía de las provincias. Y en el momento que Hernán Cortés corta los suministros, porque conquista el valle de Toluca, el valle de Cuernavaca, el valle de Pachuca, Jaltocan y el valle de Puebla, y el poniente, la zona de Guanajuato y Jilotepec, pues entonces ya no hay de dónde llegue el maíz. Y entonces es que se empieza a dar el sitio de Tenochtitlan. Cuando logra Hernán Cortés cortar todos los vasos comunicantes, decide que es el momento de atacar, porque va a ahogar a la población y va a ahogar a la ciudad por falta de alimentos y de suministros. Y eso ocurre en el mes de abril. Es cuando finalmente ordena Hernán Cortés a sus huestes, sus 1,700 hombres blancos, son los que tiene en ese momento, y a sus aliados, que son 250,000, entre tlaxcaltecas, huecotzincas, acolhuas de Texcoco de Iztlizóchitl, los chalcas, los xochimilcas, los otomíes de Jaltocan y de otros grupos. Él tiene 250,000 hombres, no los quiere todos juntos, los va a ir administrando a lo largo de estos 75 días, pero los tiene. Y Cuauhtémoc dispone de una cantidad semejante de tenochcas, alrededor de 200,000, 220,000 tenochcas y tlatelolcas, todos mexicas, son las fuerzas que tiene a su favor Cuauhtémoc. Aquel jovencito de 24 a 25 años, no tenía más, que se había convertido de la noche a la mañana en emperador y que era una mente estratega, porque aunque en nuestro tiempo decir 25 años es decir un jovencito que está terminando su carrera, si es que hizo una carrera, o que está empezando su vida, pero en aquel entonces la vida comenzaba muy temprano. Un mexica promedio se casaba a los 14 años y a los 16 años ya era padre, y a los 16 años ya en el ejército iban a las batallas y ya se habían formado en el Calmecac, y es el caso de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc
decimos nosotros, un jovencito de 24, 25 años, ¿qué podía saber de la vida? Bueno, pues lo sabía todo. Ya era padre, ya se había casado, ya tenía esposa. Y no te cuspo, porque Cuauhtémoc tuvo otras esposas anteriores y tuvo hijos de esas esposas anteriores. Y por lo tanto, ya es un hombre hecho y derecho. Ya ha estado en batalla más de 20 veces, ya ha tomado prisioneros, ya es un aguerrido tlacateca, es un guerrero excepcional, es un hombre de guerra, le gusta la guerra, se le ha entrenado como oficial del ejército, es un pipilti, ya ha manejado generales, es un hombre con experiencia. Y aunque hoy nos dice 25 años, es un jovencito, no, en el mundo azteca, pues un jovencito era de 14, de 15 años. Pero un hombre de 25 años estaba ya la mitad de su vida. Rara vez un mexica rebasaba la edad de 50 años, rara vez vivía 50 años. La mayoría de los mexicas se morían antes de los 40 años. Entonces la vida era muy corta y el espacio vital muy intenso. La vida era muy intensa, se vivía muy rápido, se vivía muy temprano. Y por lo tanto, aunque sí tenía 24 años, evidentemente, eso es cuando toma el poder, ya para la batalla tiene 25, pero tiene una experiencia y una enorme capacidad de manejar sus emociones. Y esto es muy importante que lo digamos, porque en todo momento lo demostró. ¿Qué pasó finalmente el 30 de mayo, cuando se inicia verdaderamente la batalla? Bueno, aquí tengo el mapa de Tenochtitlan. Aquí vemos toda la estructura de las dos ciudades. Aquí vemos claramente, primero, lo que hoy llamamos el centro histórico de la Ciudad de México, que es este cuadro que ven ustedes aquí, y que ese era el centro, la gran plaza donde estaba la gran Puerta del Águila. Aquí había una gran estructura, una enorme escultura que estaba al final de la calzada que venía de Coyoacán y de Iztapalapa, y que por lo tanto era la calzada del sur, que venía directamente de la fortaleza de Xolotl, y que era el punto más estratégico para hacer la guerra y para entrar y atacar a Tenochtitlan. Y por lo tanto, este será la dirección del ataque, y el día 30 de mayo, cuando comienzan las hostilidades, el gran ataque con Hernán Cortés vendrá justamente de aquí. Previamente, lo que ha hecho Cortés es conquistar Chalco, luego Xochimilco, derrumbar la resistencia y luego conquistar la ciudad de Iztapalapa. Una vez que conquista Chalco, que es por la guerra, y luego Xochimilco, y luego Iztapalapa, ya está en condiciones de entrar a Coyoacán, y por lo tanto estar a las puertas de la fortaleza de Xolotl. Y de ahí lo que seguirá sería penetrar hasta el centro mismo de la ciudad de Tenochtitlan. Y el 30 de mayo, Cortés concentra sus fuerzas de manera estratégica. ¿Cuál es esta estrategia? Muy simple. Va a colocar acá, por esta otra calzada, esta calzada México-Tacuba, que todavía es la misma calle México-Tacuba, que le llamamos Puente de Alvarado, porque obviamente, precisamente Alvarado, el Tonatiuh, al que llaman los mexicas Tonatiuh, el sol, el hombre pelirrojo y rubio, que era entre rubio y pelirrojo y colorado, y era muy astuto, y era de cara afilada, y aquí coloca en Tacuba a Alvarado y le da 200 arcabuceros y 100 de caballería, y le da 50 ballesteros, la fuerza española, y le da 40,000 tlaxcaltecas. Esta mezcla, que eran acolhuas, de los acolhuas que no estaban en la Triple Alianza, que eran los Iztlizóchitl, y por otro lado le da, además de acolhuas, le da tepanecas, que también hay tepanecas que no forman parte de la alianza con Tacuba, pero obviamente el reino tepaneca de Tacuba es aliado y miembro de la Triple Alianza. Y entonces, con esta fuerza de 40,000 hombres y sus 450, 500 españoles, tendrá la tarea de atacar a Tenochtitlan por la calzada México-Tacuba, que es donde había ocurrido el 30 de junio de 1520 la tragedia de la Noche Triste, donde habían salido huyendo los españoles. Por lo tanto, va a haber un doble ataque, el 30 de mayo, 31 de mayo, 1 y 2, 3, 4 de junio, los ataques se van a concentrar en esos días por la zona viniendo a la calzada de Tacuba, queriendo penetrar en la calzada de Tacuba y queriendo penetrar en la calzada que viene de Tlalpan y que hoy se llama de Tlalpan, pero que en realidad en aquella
época se llamaba la calzada de Iztapalapa. Iztapalapa, Coyoacán, porque se dividía y una parte de Iztapalapa y otra parte iba a Coyoacán. Y aquí estaba la fortaleza de Xolotl. Entonces, lo grueso de la batalla, el inicio de la batalla de Tenochtitlan va a ser en estos dos frentes. Todavía no han llegado a Tenochtitlan los castellanos y sus aliados, las tlaxcaltecas. Acá hay otros 40,000 hombres que están al mando de Sandoval. Pero cuando llega Cortés a conquistar la fortaleza de Xolotl después de muchos esfuerzos, en el momento que la fortaleza de Xolotl cae, que es en los primeros días del mes de junio, entonces a Sandoval lo van a mandar con Olid. Olid está acá en la otra calzada, que es la calzada del Tepeyac. Curiosamente, por razones estratégicas, Hernán Cortés no pensó en atacar por los tres frentes. ¿Por qué no pensó en atacar por los tres frentes? Tenía el frente del sur, que era hacia Coyoacán y Tlalpan, Iztapalapa, y tenía el frente del poniente, del occidente, que era hacia Tacuba y Azcapotzalco. Pero podía haber atacado también por este espacio, pero él tenía una visión de que si iba conquistando la ciudad, y iba atacando y los iba replegando hacia el norte, que es lo que quería, replegarlos hacia el norte y irlos arrebatando poco a poco las islas, ellos tuvieran la capacidad de huir por la calzada de Tepeyac, escapar por la calzada de Tepeyac, porque pensó que si la dejaba, no la dejó del todo desbloqueada. Aquí Cristóbal de Olid estuvo aquí y tenía una fortaleza y había 20,000 hombres, 20,000 tlaxcaltecas que estaban aquí para mantener el espacio en control, pero no atacó. Simplemente mantuvo el control, pero no atacó. El ataque vino por el sur y el ataque vino por el occidente, por el poniente. El ataque fue terrible, fue tremendo, porque había fraguado un proyecto náutico. Él sabía que había alrededor de 20,000 canoas de Tenochtitlan y que las tenían atracadas alrededor de las islas, 20,000 canoas, de las cuales la mitad eran civiles y la mitad eran militares. Cada una de estas canoas servía a 8 o 10 canoeros que eran guerreros, que eran militares y podían ser utilizadas precisamente para el combate naval. Y lo que pensó es utilizar las canoas de los chalcas y de los ochimilcas, que no eran poco numerosas, algunas texcocanas, y que sumadas eran como entre 3 y 7,000. Los datos son imprecisos, entre 100 y 7,000 canoas de los pueblos aliados que se acababan de sumar y que eran Xochimilco y Chalco, que eran pueblos de laguna y que por lo tanto estaban acostumbrados a andar en canoas. Esto era una fuerza invasora que Cortés iba a usar, pero no podían contra 20,000 canoas, porque aunque 10,000 eran militares y 10,000 eran civiles, se podían habilitar para usarse para la guerra. Entonces lo que va a hacer Hernán Cortés es construir 13 grandes buques que les va a dar el nombre de los bergantines. Estos los hace previamente en Tlaxcala y luego los trae a Texcoco. Y en Texcoco hace un dique seco y ahí los bota, ahí los lanza a la laguna. Y ya para esta fecha, esos 13 barcos que podían alrededor de con 80, 90 marinos, eran pequeños barquitos de velas que tenían una propela y que tenían un cañón que iba en la proa y tenían un grupo de arcabuceros y de ballesteros para atacar a las canoas desde la gran distancia con el cañón y desde la corta distancia con los arcabuces y con las ballestas. Estos 13 bergantines se habían hecho en Tlaxcala, se habían traído a lomo humano. Recuerden que no había animales de tiro en Mesoamérica y que por lo tanto había una muy prestigiada ocupación que era la de tameme. Y estos tamemes podían cargar hasta 50 kilos sin problema y avanzar grandes distancias. 10,000 tamemes se necesitaron para traer toda la madera que se cortó en los bosques de Tlaxcala y que compuso finalmente como una especie de mecano, como un gran rompecabezas, los 13 barcos de Cortés.
Estos barcos los fue trayendo desde enero, febrero, en marzo los armó, en abril los botó, y ya para la batalla, en mayo, la batalla de Tenochtitlan, estaban perfectamente armados y equipados, tenían velas, podían tener remeros, podían navegar con el viento. Esto los hacía muy veloces al navegar por el viento, y estaban equipados con una tripulación ofensiva, que eran alrededor de 20 marinos españoles en cada uno de los buques, y el resto, los otros 60 o 70 de tripulación, eran gente de Tlaxcala o Acolhuas de Texcoco, de Iztlizóchitl, para que de esta manera este equipo militar se lanzara contra las canoas y pudieran atacar desde el océano, desde la laguna, que como si fuera el océano, y rodear a Tenochtitlan e impedir que hubiera comercio, que pudieran traer alimentos, que pudieran traer agua. Hicieron un verdadero cerco. Fue un cerco naval y militar que tenía como objetivo evitar que penetrara el agua, que penetraran los alimentos, que hubiera libre movilidad y que por lo tanto no hubiera contacto con la tierra firme. De esta manera ir ahogando a los mexicas para que no tuvieran suministros, no tuvieran armas que pudieran recibir de fuera y sobre todo no tuvieran agua. Porque justamente al iniciar la batalla, en este mes de mayo, lo primero que hace Hernán Cortés y le ordena a Alvarado y a Cristóbal de Olid y a Sandoval, que son sus capitanes de control, sus capitanes principales, que el acueducto que viene de Chapultepec sea cegado. Hay uno que viene de Coyoacán, otro viene de Chapultepec, y que los acueductos sean cegados para que no se reciba agua en la ciudad. Y entonces los mexicas se queden sin agua potable, y obviamente sí se las van a ver negras porque el agua fue sumamente crucial, sumamente importante en la batalla de Tenochtitlan. Entonces, el cerco de los bergantines va a servir también para que en los días de la batalla, es decir, en este primer periodo que va, fíjense muy bien, la batalla la podemos dividir en periodos. Ese primer periodo sería los primeros días del 30 de mayo y hasta el 30 de junio. Quiero que mentalicen que hay 3 periodos en la batalla. El primer periodo, de alta ofensividad de los castellanos y sus aliados y de defensa feroz de los mexicas, es del 30 de mayo al 30 de junio. Es un periodo de mucho desgaste. El segundo periodo va del 30 de junio al 20 de julio. Entonces, repito, el primer periodo va del 30 de mayo al 30 de junio. El 30 de junio al 20 de julio. Y el último periodo va del 20 de julio al 13 de agosto. Es el periodo de ya mucha fragilidad y mucha debilidad de los defensores. Y el periodo magnífico de la defensa es el primero, el que va del 30 de mayo al 30 de junio. ¿Por qué digo magnífico? Porque la fuerza de los tenochcas fue formidable. Los ataques de los españoles fallidos, las matanzas de aliados de los españoles y españoles terribles. Es un periodo en donde ellos penetran por la calzada, se apoderan de la fortaleza de Xolotl, eso es hasta el 5 y 6 de junio, se la arrebatan a los mexicas, y entonces los mexicas, ¿qué hacen? Bueno, ellos ya sabían que la fortaleza iba a caer, ya habían sacado de hecho todo lo importante, ellos ya sabían que era muy difícil defender la fortaleza, porque la cantidad de fuerzas que los atacaban sobrepasaban sus capacidades de defensa, pero en realidad ellos la defensa la tenían planeada para hacerla en la calzada. Entonces lo que hizo Hernán Cortés una vez que cae la fortaleza de Xolotl es que traslada su capitanía general, traslada su cuartel general, que le llamaba él capitanía general, y lo traslada, él decía sus reales, traslada sus reales, él decía voy a poner mi real aquí. El real es lo que actualmente se diría capitanía general o su cuartel general. Eso se diría actualmente, pero él decía el real, voy a poner mi real, y puso su real primero en Coyoacán. Cuando la ciudad de Coyoacán cayó, esto es antes del 30 de mayo, ahí puso su real. Pero ya una vez que conquistan la fortaleza de Xolotl, entonces se traslada a la fortaleza de Xolotl y pone aquí su real, y allí dirige las batallas. Este primer periodo que va del 30 de mayo al 30 de junio va a ser un periodo complejo, porque los españoles van a avanzar,
van aparentemente a avanzar, van a hacer varias entradas en estos 30 días, algunas muy exitosas, pero no llegan hasta la entrada del gran centro donde están los palacios, el palacio del Cihuacóatl está aquí, el palacio de Atzayacal está acá, el gran palacio imperial, el pariado que se hizo Moctezuma II Xocoyotzin, que es el actual Palacio Nacional, ese no estaba todavía sometido a la guerra. En realidad estaban libres de la guerra, porque realmente la guerra se libraba acá, se libraba en los exteriores de Tenochtitlan. Los españoles avanzaban en el día, pero no tenían capacidad para mantenerse en estas tierras en la noche. Entonces avanzaban de día y retrocedían de noche, avanzaban de día y retrocedían de noche. Entonces en la noche los aztecas recuperaban el terreno ganado en el día, y era como el cuento de nunca acabar. Se hacía una gran batalla, había muchos muertos, los españoles avanzaban, tenían la ilusión de que ya estaban en territorio de Tenochtitlán, pero en la noche eran derrotados y tenían que irse porque no tenían cómo defenderse. Entonces tenían que regresarse otra vez hasta la fortaleza de Xolotl. Y eso pasó el 1 de junio, el 2 de junio, el 3 de junio, el 4 de junio, el 5 de junio, el 6 de junio, el 7 de junio, el 8 de junio, el 9 de junio, el 10 de junio, el 11 de junio y hasta el 12 de junio. Estos días que van del 30 de mayo al 12 de junio son días de este vaivén, zipizape de entras, peleamos, tú avanzas, pero luego a las 4 o 5 de la tarde se va a poner oscuro y te vas corriendo, y yo te persigo y te hago una matanza en el camino porque te alcancé y porque fue desordenado tu retirada. Y entonces estos días, estos primeros días, hasta el 12 de junio, ocurre esto de va y viene, viene como una oleada muy temprano, avanzan y vienen. Muy diferente en comportamiento a lo que está pasando en Tacuba, porque en Tacuba ni siquiera avanzan. En Tacuba prácticamente la guerra está paralizada. Atacan los mexicas, atacan las fuerzas de Cortés y los tlaxcaltecas, pero no hay avance. Prácticamente aquí no se mueven, no hay movimiento. Es muy diferente a lo que va a pasar en el frente del sur, en donde van y vienen por lo menos hasta el 12 de junio. ¿Qué pasa después del 12 de junio? Bueno, Hernán Cortés se pone muy preocupado, dice, ¿qué voy a hacer? Estoy teniendo muchas muertes y no estoy logrando nada. Obviamente las muertes eran básicamente de sus aliados. Él no exponía a los blancos, no exponía a los caballeros que iban en sus caballos. Tenía un ejército de 90 caballeros que iban con sus caballos, pero no los exponía a las grandes batallas, los ponía o los usaba de manera estratégica. A sus ballesteros tampoco los exponía, ni tampoco a sus arcabuceros, los usaba como para abrir la batalla, pero luego se retiraban y dejaba que los tlaxcaltecas, los chalcas, los acolhuas, los otomíes hicieran la batalla. Entonces la verdadera matanza no era de españoles. Los que morían peleando cara a cara y dando la cara y combatiendo, en realidad eran los aliados, que eran indígenas todos, y por lo tanto el gran desgaste, la gran mortandad de gente es precisamente de los aliados. Hay una gran mortandad de huehuetzincas, hay una gran mortandad de tlaxcaltecas, hay una gran mortandad de acolgas, hay una gran mortandad de chalcas y de xochimilcas. Y esto ocurre hasta el 12 de mayo. Después del 12 de mayo, Cortés dice, tengo que penetrar hasta la Puerta del Águila y hasta el Zompantli y hasta el Calmecac, y tengo que llegar hasta el Palacio de Moctezuma y al Palacio del Cihuacóatl, y tengo que llegar al Palacio de Atzayacal, y tengo que llegar hasta el centro neurálgico del poder, Tenochca. ¿Qué haré para lograrlo? Y entonces va a cambiar de planes y va a idear una nueva estrategia, y es un brutal ataque que implica reunir a mucho más gente y también reforzar el ataque de Tacuba para que Cuauhtémoc tenga que enviar también gente a Tacuba. Entonces, entre el 12 y el 24, entre el 12 de junio y el 24 de junio, hay un cambio en la dinámica. Se vuelve mucho más violento, y feroz y fuerte el ataque, y ahora implica el uso de todos los bergantines. Los bergantines son dispuestos, a Alvarado le llevan 4,
atacan 2 por cada lado y los bergantines van a ser una diferencia muy grande porque con el cañón y con los arcabuceros pues va a ser una mucho mayor mortandad de mexicas, tanto en Tacuba como en la calzada, y esto les va a dar un avance. Entonces Cortés encuentra una manera de avanzar y utiliza las fuerzas, y lo que hace Cuauhtémoc es mandar sus barcos, es decir, mandar sus embarcaciones, y va a haber una confrontación el 12, el 13 y el 14 entre las embarcaciones que manda Cuauhtémoc y que las tiene aquí, en esta parte de aquí, de Tlatelolco y de lo que es la lagunilla. A esto que ven aquí enorme, esta entrada de agua era muy fácil de defender. Entonces aquí estaban gran cantidad de canoas de guerra, la gran mayoría refugiadas, porque si uno de estos bergantines pretendía, era muy fácil atacarlo y hundirlo. Cuauhtémoc llegó a hundir por lo menos 4 de estos bergantines y los hundían poniendo grandes estacas en la tierra, y entonces obviamente todo esto estaba estacado para que si pretendían los barcos de Cortés, los bergantines, entrar a la lagunilla, que todavía se llama la lagunilla, el barrio de la lagunilla que está ahí junto a Tepito, pues es la misma lagunilla que vemos en este mapa, por eso se llama la lagunilla. Y entonces 3 veces trataron los barcos de Cortés de entrar. El primero que quiso entrar fue el 14 de junio, entró estos, querían atacar las barcas de Cuauhtémoc, y aquí se hundió. Aquí se hundió porque tocó fondo, el lago no era muy profundo, había lugares donde tenía apenas 2-3 metros, y entonces ahí ponían las grandes estacas que iban por los pinos, ponían las estacas, eran como lanzas terribles, los endurecían poniéndolas chapopote y quemándolas para que estuvieran muy duras, y ahí encalló, y después poco a poco fueron hundiendo más, se quedaron funcionaron 8 hasta el final, 5 quedaron averiados, ya no funcionaban a lo largo de las batallas, pero esta era la estrategia de los mexicas para hundir los barcotes que les hacían tanto daño, porque en batalla el barco era mucho más rápido, por lo tanto eran masacres. Cuando había batalla entre las canoas mexicas y los barcos, eran verdaderas masacres, y los barcos siempre salían ganando, era imposible ganarles. Y entonces eso hizo que Cuauhtémoc cambiara de estrategia y dijeron, no, ya no los voy a tocar, ya no los voy a atacar, porque es muy difícil que pueda yo sostener esta defensa. Y estoy perdiendo una cantidad de hombres, estoy perdiendo una cantidad de barcazas o de canoas, y no voy a atacar. Pero así iba la guerra, y esto va a ser hasta el día 20. Y el día 20, finalmente, Hernán Cortés logra entrar en un ataque mayor con su fuerza de tierra, con su nueva estrategia y con los bombardeos y los cañones que hacen desde los barcos. Concentra a varios de sus barcos en esta parte de los 2 lados de la calzada y logra entrar hasta el centro y logra llegar hasta el Templo Mayor. Llega Hernán Cortés entre el 24 y el 26, son sus grandes victorias de junio, estamos hablando de junio, y logra entrar a cruzar más allá de la puerta del Águila, logra entrar a Templo Mayor, logra subir al Templo Mayor, logra que Huitzilopochtli, el gran dios, recuerden que en lo alto del Templo Mayor había 2 adoratorios, uno de Tlaloc, otro de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, y logra robarse la gran máscara de oro macizo, alrededor de unos 120, 140 kilos de oro, que tenía, que cubría totalmente la imagen de piedra de Huitzilopochtli. Logra y se la lleva y la roba, y obviamente profana los templos y empieza a destruir, saquear y incendiar la región central. Esto se puede ver como una gran derrota. Esto pone muy mal a Cuauhtémoc, a los mexicas. Todos se sienten atropellados cuando ven que su dios ha sido humillado al robarse el oro, al quitarle la gran máscara. Y entonces da un giro y la guerra se vuelve mucho más violenta. A partir de estos 22 a 24 de junio, Cuauhtémoc piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a contrarrestar esta victoria vergonzosa? Tenochtitlan empieza a ser arrasada porque los españoles avanzan y con sus cañones disparan en todas direcciones y empiezan a destruir.
y además un grupo de zapadores, más de 20,000, con unos enormes palos, con unas varas enormes que tienen puntas de hierro, empiezan a destruir edificios, porque la idea es que quiten las azoteas, porque si viene de arriba hacia abajo el ataque, eso hace que haya una gran mortandad de los aliados de Cortés. Entonces hay que evitar que haya alturas para que conforme vayan avanzando vaya quedando la ciudad arrasada y ya no puedan tener en dónde esconderse ni de dónde atacarnos. Y finalmente, la gran intención de Cortés es atravesar, ya llegó, no se sostiene. Al llegar la noche, no puede ser tan fuerte como para quedarse y acampar en el gran centro de Tenochtitlan. Tiene que salir huyendo como lo ha hecho desde el 30 de mayo. Ataca y se regresa hasta la fortaleza de Xoloc, porque si se quedara sería rodeado y él tiene terror de que le vuelva a pasar lo que le pasó un año antes, cuando el 30 de junio del año anterior, de 1520, tuvo que salir huyendo del centro de Tenochtitlan en la Noche Triste. Y como le tiene tanto pánico y tanto terror a que la Noche Triste se repita, entonces ordena que todo el mundo se retire hasta la fortaleza de Xoloc. Entonces, es una conquista relativa, no una conquista verdadera. Sí, en el día conquista, llega hasta el centro, puede inclusive destruir, llegar al Palacio Imperial, tiene que ser evacuado, Cuauhtémoc se tiene que ir a Tlatelolco, tiene que huir a Tlatelolco, y entonces tiene una gran idea Cuauhtémoc. Vamos a dejarlo entrar, vamos a darle la ilusión de dejarlo entrar, vamos a dejarlo que fácilmente llegue con sus hombres, con sus 20, 30, 40,000 hombres que atacan todos los días. Vamos a dejar que se ilusione Cortés y que crea que va a ser, que nos está derrotando. Vamos a dejarlo llegar hasta la Lagunilla. Esta es la gran estratagema. Vamos a dejarlo llegar hasta la Lagunilla, que vea el templo de Tlatelolco, que vea el gran mercado, el inmenso mercado, y vamos a ilusionarlo. Pero vamos a esconder aquí una fuerza de 40,000 mexicas, al que cuando Cortés entre y muerde el anzuelo, y esto va a ser el 30 de mayo, pero el 30 de junio, esta trampa que le va a tender Cuauhtémoc, y cae en ella Cortés muy ingenuamente, vamos a dejarlo avanzar, y ya cuando esté aquí adentro, alrededor de las 2, 3 de la tarde, le caemos todos y acabamos con él. Y así fue. Y entonces el 30 de junio, uno no se explica cómo, siendo un hombre tan inteligente, Cortés, tan versado en la guerra, tan conocedor de los campos de batalla, se dejó engañar de esta manera, que le costó de manera terrible, perdió, fue otra noche triste, y entonces la máxima victoria y la gran victoria del 30 de junio hace que Cuauhtémoc pueda acercar las fuerzas. Él esperaba que le llegara ayuda por acá. Los mexicas fueron tan astutos que dejaron que Alvarado avanzara. Pero acá tenían otra trampa igual para Alvarado. Entonces Alvarado avanza, Hernán Cortés se queda con la intención de que ya le vienen a ayudar, él logra avanzar hasta la Lagunilla, viene Alvarado, pero es una trampa. Aquí hay fuerzas especiales y acá también, y se cierran. Y en unos minutos rodean a los dos ejércitos y empiezan a destruir a los dos ejércitos. Alvarado se tiene que regresar y con enormes pérdidas, pero las pérdidas de Cortés sí son mayúsculas, son aterradoras. Realmente es una batalla terrible, porque en esta batalla terrible pierde más de 200 españoles, gente de los castellanos, y pierde entre 12 y 14,000 tlaxcaltecas. Los hacen sándwich, los aniquilan. Y entonces Cortés, esa noche del 30 de mayo, tiene que salir huyendo y cruzar otra vez por la larga calzada para llegar hasta la fuerza de Xoloc. Y va perdiendo, los mexicas los van siguiendo, van matando Quecotzincan, van matando tlaxcaltecas. Luego acá las canoas, ya saben, han llegado, les ponen una trampa, les ponen un tapón, ya no pueden seguir. Hacen una matanza espantosa como de 3,000 tlaxcaltecas en el último reducto de la isla. Y bueno, cuando llega Cortés, pues sí ha tenido su segunda noche triste. Su segunda noche triste, el balance es terrible, pero además los españoles que están por acá, porque no todos logran salir, los de Alvarado, ven cómo Cuauhtémoc ordena que se haga una gran fiesta y cómo los cautivos, son 90 españoles cautivos, son sacrificados a los dioses, son decapitados, oyen los gemidos, oyen los gritos, ven el horror, porque se alcanzaba a ver, y la fiesta que tienen los mexicas, porque han aniquilado con todo con una enorme estrategia, con una gran inteligencia, con una fuerza viril,
destruyen a Cortés, acaban con sus estrategias, aniquilan a gran parte de su ejército, el 80% quedan heridos y obviamente Hernán Cortés estuvo a punto de morir porque fue rodeado, fue hecho prisionero, lo atraparon aquí, fue un milagro que sobreviviera, estuvo cautivo, de hecho, por unos minutos, recibió 4 puñaladas, una en el hombro, otra en el glúteo, otra en la espalda, y una flecha se le incrustó en el muslo. Realmente llegó muy mal herido hasta su campamento a la fortaleza de Xolo. Perdió amigos muy queridos, capitanes muy valiosos, y fue un desastre total. Y ahí termina la primera etapa de estos 3 periodos, es decir, este periodo del 30 de mayo al 30 de junio termina con la gran victoria de Cuauhtémoc, con la gran victoria de los mexicas que reconquistan todo lo que había ganado Hernán Cortés, pero además esa fue el gran momento de Tenochtitlan, porque los pueblos vencidos, fue tanto el ruido que hizo la derrota, que los aliados de Cortés empezaron a decir, creo que nos equivocamos de bando, creo que los verdaderamente fuertes son los mexicas, son los buenos, creo que nos equivocamos y mejor nos vamos. Y entonces se le hizo una desbandada a Hernán Cortés, que los sobrevivientes, las caltecas y los sobrevivientes, los ochimilcas corren y se van todos, los chalcas corren y se van todos, los otomíes corren y se van todos, y entonces únicamente le quedan los tlaxcaltecas. Algunos a Colhuachtlitzli, pero toda esta fuerza de indígenas de alrededor de 120 mil se reduce a 30 o 40 mil, se queda sin gente. Y los españoles están heridos, y él está sin alimentos, y sigue siendo atacado por los mexicas. A partir del 1 de julio, los primeros 3-4 días, tiene que guerrear con los mexicas que están a punto de agobiarlo. Y entonces se difunde por toda Mesoamérica la noticia, y todo el mundo cree que va a ganar el imperio, que va a ganar Cuauhtémoc, que los mexicas no están vencidos y van a estar vencidos nunca. Y entonces empiezan a mandar a los ochimilcas y los chalcas alimentos a Tenochtitlan, queriéndose congraciar con los aztecas, o diciendo, mira, nos equivocamos, sí estamos contigo. Es una verdadera confusión, y empiezan a darle la espalda a Cortés. Muchos se le van, otros se le escapan, otros no quieren pelear, otros están muertos de miedo, y ya no le mandan la comida. Le estaban mandando la comida a Cortés y ahora se la están mandando a los mexicas. Hay una confusión y empieza a haber rebeldías. Las ciudades que estaban conquistadas, por ejemplo Malinalco, se rebela. Y entonces dice Cortés, caramba, se me rebeló Malinalco, Cuauhnahuac, o sea, Cuernavaca, se rebeló Cuauhnahuac, se rebeló Toyocan, Toluca. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la guerra se está volteando en contra. Los mexicas no están derrotados. Cuauhtémoc tiene aliados. Hay otra rebeldía en Tula. Hay una rebelión en Tula contra los hispanos para mandarle a Cuauhtémoc refuerzos y alimentos, porque todo el mundo cree que va a ganar la guerra. Y entonces este periodo, el segundo periodo del 30 de junio, con la gran victoria mexica, y que va hasta la segunda fecha, que es propiamente de estos 75 días, el 20 de julio, este periodo que va del 1 hasta el 30 de julio, es un periodo de confusión. Es un periodo de confusión porque no se sabe quién va a ganar, no saben con qué bando estar. Y las ciudades se están levantando, y repito, hay levantamientos muy fuertes en Tula, sobre todo el levantamiento más poderoso es el de Malinalco, porque controlan la ciudad, le envían alimentos y refuerzos a Cuauhtémoc, y este levantamiento inclusive se va a dar hasta a Cuernavaca, porque los de Malinalco van y atacan a Cuernavaca, y están del lado de Cuauhtémoc. Hay una confusión que dura 20 días, en donde no se tiene claro qué va a pasar. Todo indica que los aztecas, que los mexicas están recibiendo ayuda y se están levantando, y que su terror, su miedo, el pánico que siempre se les tuvo, está regresando, y que va a ser derrotado Hernán Cortés. Hay quien dice que Cuauhtémoc no fue suficientemente inteligente para romper el sitio. Yo no lo creo así. Yo creo que él sabía que era muy peligroso sacar a sus hombres de Tenochtitlan y arriesgarlo a pelear a campo abierto, donde las armas españolas eran mucho más efectivas. Me refiero a la caballería, a los arcabuces y a los cañones, y también a las ballestas, porque una ballesta tenía un tiro del doble que un arco azteca, y un arcabuz también.
Entonces era muy fácil hacer una matanza de mexicas si los poníamos a campo abierto. Y el cañón, ni se diga, era muy destructivo. Entonces creo que Cuauhtémoc hizo lo que hizo y lo hizo bien. Se quedó en la ciudad, no hizo un ataque masivo hacia afuera. Y finalmente viene el periodo, el tercero, este segundo periodo es de confusión, y luego viene el tercer periodo que va del 20 de julio al 13 de agosto. ¿Qué pasó del 20 de julio al 13 de agosto? La parte final, es decir, el epílogo. Bueno, la falta de agua y la falta de alimentos fue ocasionando daños en Tenochtitlan. Y el 20 de julio, Hernán Cortés ya está robustecido, ya se recuperó corporalmente, ya la herida se le había infectado, ya puede caminar, ya se sube a un caballo, ya lo ven a caballo. Sus hombres pues ya pensaban que se iba a morir, hubo mucha confusión, pensaban que estaba muy mal herido. No está tan mal herido, miren, ya puede andar a caballo. Y entonces Hernán Cortés deja que todo el mundo lo vea, y el miedo de que fuera a morir, el miedo de que fueran a morir todos se disipa, y entonces viene el tercer periodo. Y entonces este periodo se caracteriza el día 20 y sobre todo el 21, 22 y 23 de julio con un contraataque español feroz. Hernán Cortés otra vez viene de la fortaleza de Xolos con la intención de llegar ahora sí hasta la plaza de Tlatelolco y de vengarse del error que cometió, de la treta, de la trampa que le hizo Cuauhtémoc, y llegar hasta Tlatelolco, porque él sabe que llegando a Tlatelolco los defensores estarán vencidos, porque realmente aquí es donde estaban las bodegas de alimentos, aquí es donde estaban los cuerpos del ejército. Este era como el lugar más estratégico de toda la ciudad, Tlatelolco, la segunda ciudad. Entonces Cuauhtémoc se da cuenta de que Cortés viene con todo, que también Alvarado lo está atacando por el sur, que ya no tiene tantos soldados, ya ha perdido alrededor de unos 30, 40 mil hombres a estas alturas, y entonces su ejército ya no está fuerte, muchos todavía están enfermos, otros tienen muchos lisiados, mucha gente que ya está manca, que ya está coja, que ya no pueden ayudar porque han quedado lisiados. La guerra era muy terrible, esas espadas españolas y esas navajas de los macuis aztecas eran mortales, entonces cortaban un brazo, cortaban una pierna con mucha facilidad. Entonces hay mucha gente que ya no puede pelear, su ejército podríamos dividirlo en tres. El 30% ya murieron, hay otro 40% que están muy mal heridos, y le queda nada más otro 30% de la gente que está en condiciones de pelear, y empiezan a escasear los alimentos, empieza a escasear el agua. Otra vez hay confianza entre los lacustres de que el que ganará va a ser Hernán Cortés, y otra vez le dejan de enviar suministros a Tenochtitlan, y entonces se viene el periodo más amargo, más duro, más difícil, más cruento, porque Tenochtitlan ya no tiene alimentos, ya no tiene muchos soldados, se ha perdido muchos soldados, entre los heridos, los que quedaron minusválidos o discapacitados, y los que ya están muertos, pues es más de la mitad del ejército mexica, y por lo tanto ya no tiene tantos defensores. Y en cambio Hernán Cortés sí tiene muchos, él sigue teniendo 100, 120 mil hombres, y la mitad de ellos los quiere usar para ir demoliendo totalmente la ciudad de Tenochtitlan, para que no haya cómo se escondan, cómo los mexicas puedan guerrear. Les quieren destruir todo, se llama estrategia de tierra arrasada, porque todo lo van demoliendo, y llegan inclusive al recinto sagrado. Han demolido prácticamente todo lo de la región del barrio de Moyotlán, que es y todo el barrio de Moyotlán prácticamente ya fue demolido. Empiezan a demoler parte de Atzacoalco, de Teopan, han demolido totalmente Teopan y Moyotlán, y ahora empiezan a demoler Atzacoalco, y ya la guerra se va a concentrar en el oeste. Entonces lo que hace Cuauhtémoc dice: tengo pocos hombres, los pocos que me quedan me los voy a llevar todos a Tlatelolco, y voy a abandonar totalmente a Tenochtitlan. Ya no voy a estar en Tenochtitlan, voy a buscar un nuevo lugar. En ese nuevo lugar, dentro de Tlatelolco, voy a hacer un nuevo cuartel general, voy a trasladar a mi familia, a Tecuixpo, mi mujer, a mis otras princesas y esposas e hijos, los voy a trasladar a la otra isla, al centro de Tlatelolco, que todavía está inmune, que no ha sido atacado, que está en mejores condiciones, donde están todos los alimentos, y eso es lo que hace. Y entonces toda la parte oriental, recuerden que esta era la división de las dos ciudades, toda la parte oriental queda
abandonada. Entonces, esto ocurre específicamente el día 22, 23 de julio. La guerra se traslada a partir del 23, 22, 23 de julio a Tlatelolco. Ya no va a haber guerra en esta parte oriental, ya prácticamente todo esto le pertenece a los españoles, nada más esta parte del sur no. Aquí está todavía un tapón de mexicas defendiendo la entrada a la calzada, a la calzada de México-Tacuba, pero ya hay mucha vulnerabilidad, ya es muy fácil que lleguen ahora sí, verdaderamente, o bien porque llegan desde Nonualco, por el sur, con la ayuda de los bergantines, o porque llegan del sur y del este, porque ya están concentrados, los españoles ya tienen el control de todo lo que fue Tenochtitlan, entonces ya es muy fácil que lleguen. Y finalmente ocurre la llegada terrible, sucede, y eso le quita el gran ánimo a los mexicas, porque el día 26 y el día 27 hay dos batallas terribles que ya ocurren aquí, y es la batalla por el mercado de Tlatelolco, y como ya son tan pocos los mexicas que quedan vivos varones, entonces se arman destacamentos solamente de mujeres. Por eso este día, 28 y 29, debería conmemorarse en la batalla de Tenochtitlan como el Día de las Heroínas, porque en lugar de que hubiera hombres defendiendo el mercado y la gran plaza, el 80% de los defensores eran mujeres. Eran mujeres muy valientes, mujeres muy aguerridas, que habían aprendido en todo lo largo del sitio a manejo de las armas, podían manejar una ballesta española, podrían manejar una espada mexica de obsidiana, podían hacer muchas cosas como si fueran hombres, así como las mujeres vikingas o escitas, que asombraban tanto a los pueblos en Europa, así fueron las mujeres mexicas. Eran mujeres que se fajaban, se ponían su ropa militar, acuérdense que eran unas como corazas de algodón, eran unas cotas de algodón, se amarraban y salían a la batalla y pelearon con tal valentía que los españoles quedaron horrorizados. Hubo españoles decapitados, tlaxcaltecas mancos, fue una cosa terrible. Las mujeres defendieron el mercado y lo defendieron con tal rabia y con tal fiereza que Cortés huyó, lo derrocaron, se tuvo que ir. Ese día no pudo entrar al mercado, no pudo conquistar la plaza, alcanzó a subir al gran templo, alcanzó a poner una cruz ahí arriba del gran templo mayor de Tlatelolco. Dicen que insultó a los dioses, que les arrojó pintura, hizo desmán y medio ahí arriba, porque decía que era el demonio el que adoraban ahí. Y eso ofendió mucho a Cuauhtémoc, pero en realidad fue algo muy efímero. Hubo un diluvio de flechas que estas mujeres arrojaban, subieron, hicieron una matanza de españoles, una matanza de tlaxcaltecas y los echaron. Pero fueron mujeres, el 80%. Por eso debería conmemorarse como el Día de las Mujeres heroicas, las defensoras de Tlatelolco, las defensoras del mercado. Fue algo increíble porque vencieron a la fuerza coaligada de castellanos y de tlaxcaltecas, que eran solo varones y eran 80% mujeres guerreras que se pusieron en el lugar de los hombres que ya no podían combatir. Y es un momento muy heroico, muy sublime, muy importante de la batalla. Y cuando Cuauhtémoc ve el resultado, cuando ya se da cuenta que no tiene los hombres suficientes, decide abandonar el mercado y irse a refugiar a lo que vamos a conocer como los barrios profundos, que son estos. Estos son los barrios profundos, que todavía van a ser controlados por Cuauhtémoc hasta el último día. Esta parte van a entrar los españoles por Nonualco y van a entrar por México-Tacuba el día 29, se van a enseñorear. Cuauhtémoc abandona prácticamente, fíjense ustedes, abandona todo lo que era Tenochtitlan, que es el 60% del territorio. Luego abandona la mitad del territorio de Tlatelolco, que es todo el sur, la lagunilla, que era toda bajo el control de los españoles, y la calzada de Nonualco y la México-Tacuba. Y obviamente le queda únicamente los barrios duros, le quedan los barrios donde estaba la gente más humilde y eran los pescadores. Y eran barrios muy difíciles de conquistar porque eran callejones, no había cómo llegar a los bergantines, se metían los españoles y los masacraban. Y entonces él dice, esto es lo que me va a quedar de lo que ya tenía el control. Y esto ocurre el día 29. El día 29 del mes de julio, cuando Cuauhtémoc se refugia en los barrios profundos y les da el control de
del resto, entonces él va a decir claramente, me queda ya nada más 1/8 de la extensión urbana de lo que fueron las dos ciudades, Tlatelolco y Tenochtitlan. Pero esta parte no va a caer, porque aquí no van a poder entrar. Y lo intentan varias veces, y cada vez que intentan hay una masacre de tlaxcaltecas y de castellanos, y entonces no, decide Hernán Cortés mejor sentarse aquí en la plaza, y se sienta aquí y dice, ya no vamos a batallar, ya mejor desde aquí los veo, y voy a dejar que se mueran de hambre. Ya en lugar de hacer una masacre cada vez que intento entrar y atacarlos, pues voy a dejar que se mueran de hambre. Y se van a morir de hambre. Y efectivamente, a partir del 28 y el 29, empieza a haber una gran mortandad de mexicas, pero ya son muertos por el hambre. Estamos hablando quizás de 30, 40 mil personas que murieron de hambre porque realmente no había que comer. Y cuando los niños y las mujeres salían a pescar en una canoa, llegaban y las mataban, o se las llevaban y las esclavizaban. Y empezaban a ponerle en la mejilla el hierro de los españoles, lo que quería decir que los iban a convertir en esclavos y iban a empezar las encomiendas. Y este es el periodo más triste del sitio y más terrible, porque ya realmente los mexicas están derrotados, pero no se quieren rendir. Ya no hay esperanza de ganar, ya han perdido. Cuando pierden Tlatelolco, cuando el 28 y 29 ya regresa Cortés y ya instala sus banderas y se hace dueño, ya prácticamente todas las islas le pertenecen a los conquistadores y únicamente este pedacito, 1/8 de la zona urbana, le queda a Cuauhtémoc. Y aquí se refugia Cuauhtémoc y todavía ocurren hechos muy importantes. ¿Qué hecho muy importante? Ha habido un guerrero, un héroe de los mexicas que se llama Opochtsin. Y entonces este héroe ha matado alrededor del solito de 50 enemigos, entre ellos creo que 8 españoles y los demás tlaxcaltecas y otros grupos de otras etnias. Y Opochtsin le dice a Cuauhtémoc, ven y te voy a convertir en tecolote quetzal. ¿Qué quería decir eso? Bueno, era una especie de disfrazarlo como tecolote quetzal con plumas para que representara al dios Xipetotec. Este sería más o menos el disfraz de Opochtsin. Y le dice, vas a salir a combatir al frente porque es el hombre, dice tener un sueño y que los dioses le dijeron que buscara a un hombre de corazón puro. Corazón puro quiere decir que no mintiera, que no tuviera doble cara, que fuera un gran guerrero, que verdaderamente fuera valiente, que fuera virtuoso. Busca a un hombre de corazón puro y vístelo de tecolote quetzal. Y entonces lo hace Cuauhtémoc y pelea y guerrea y vas a sacrificar 4 enemigos. Tecolote quetzal tiene que atrapar a 4 enemigos y tú, Cuauhtémoc, personalmente los vas a sacrificar. Y así lo hacen y ocurre. Esto ocurre el 9 de agosto. Ya estamos prácticamente a 4 días de la rendición. Es algo ritual, es algo ceremonial, es algo que más que sentido militar tenía un sentido místico, un sentido religioso. Y lo hacen en presencia de todos. Y realmente tecolote quetzal, o sea, Opochtsin, que es campeones como Héctor o como Aquiles en la Ilíada, es vigoroso, es fuerte, es grandioso, es espectacular, es un campeón de campeones, es casi un hombre Dios, y hace su hazaña, y esto le levanta la moral al ejército mexica, se van al cielo, porque es lo que él quería. Él quería encontrar un recurso a través de este ritual, de este elemento mágico, de este avatar, de este hombre tan valiente, inyectarle valor y fortaleza a lo que le queda de su ejército. Y lo logra, y hay un estruendo grandioso, y los españoles quedan horrorizados de la fuerza y la furia de Opochtsin, de este héroe tan increíble. Pero obviamente esto no podía cambiar el rumbo de la historia. Entonces, después de este gran evento, el día 10, el 9 y el 10, en que la moral mexica está muy alta y hay un contraataque de Cuauhtémoc y todavía van a pelear y todavía ganan calles y triunfan y tienen brillantes victorias, pues no hay manera de cambiar la realidad. La realidad es que tienen que continuar regresando a sus barrios,
a sus barrios profundos, aquí, y la verdad es que aquí la gente se está muriendo de sed, se está muriendo de hambre, se está enfermando, tienen todas las enfermedades, no nada más la viruela, sino que sobre todo la disentería, porque están comiendo cosas podridas, porque están comiendo gusanos de los cadáveres, porque están comiendo lagartijas, están comiendo cañas de maíz, están comiendo estuco de las paredes, están comiendo piedras, y obviamente es el último momento, y cuando ya no es posible pensar en otra cosa, cuando ya no movemos nada, no hay cómo modificar la realidad, Cuauhtémoc decide llamar al alto mando de su ejército, a su gobierno, al Tlacatecat, al Güey Tlacutli, al Tilancalqui, a los mandos más altos del ejército y del Estado, y les propone que habrá que rendirse. Les propone que habrá que rendirse para salvar al pueblo, para que no masacren al pueblo, para que el pueblo no muera totalmente de hambre y de sed y de desolación. Y entonces él ordena, y esto ya es el 12 llueve toda la noche, llueve todo el día, es un día muy furioso de tormentas. Le dice a Hernán Cortés que lo va a ver, que se van a entrevistar, deja Cuauhtémoc, ya era muy común, como 4 o 5 veces lo dejó plantado, no iba, pero esto distrae a Hernán Cortés, y entonces Cortés ordena un feroz ataque otra vez contra los barrios profundos de lo que queda de Tlatelolco, y en ese momento, precisamente saliendo por aquí, por el norte de los barrios profundos, Cuauhtémoc ordena que se junten unas barcas para salir él quiere tratar de huir, parece que quería ir a Azcapotzalco, y ya tenía en Azcapotzalco un pequeño grupo que lo esperaba para acompañarlo y para ir hacia el occidente, para ir a refugiarse en algún lugar, y en ese momento ocurre que lo descubren. Él va en una barca, hay otras barcas que lo acompañan, y finalmente es descubierto, y Holguín, que es el capitán de los buques, de los famosos bergantines, lo captura con Tletlepanquetzaltzin y con parte del tesoro real que llevaba. Este asunto del tesoro real es muy complejo. El tesoro real, Mexica era muy grande, era fabuloso, era infinito, era enorme, pero parte del tesoro lo llevan en esas barcas. Y eso, pues los españoles se lo quedan, obviamente. Y todavía en la casa de Moctezuma había un gran disco de oro macizo, como de 200 kilos de oro macizo, que era de 10 centímetros de ancho y 2 metros de diámetro, y era la cara del sol, era un tonatiuh. Era un tonatiuh seguramente muy parecido a este tonatiuh que tengo aquí, les voy a mostrar. Era una efigie muy parecida a esta, porque este es tonatiuh. Era un disco de oro de 250 kilos de oro macizo, tenía 10 centímetros de ancho y 2 metros de diámetro el círculo, era un círculo perfecto con esta imagen, o algo muy semejante, un tonatiuh grabado, y ese lo encuentran en el palacio que ocupaba en Tlatelolco Cuauhtémoc. Y obviamente lo apresan, se lo llevan a Hernán Cortés, y cuando llega con Hernán Cortés tenía su cuartel entonces ya en Tlatelolco, ya estaba en esta zona, en esta parte de Tlatelolco, en esta parte de acá tenía un cuartel, y acá tenía otro cuartel, en Atzacoalco tenía otro cuartel, y se lo llevan a Hernán Cortés, y Cuauhtémoc llega con mucha dignidad, como lo que es el emperador de los aztecas, el descendiente directo de los grandes señores, y con mucha dignidad le dice: toma tu puñal, yo ya hice cuanto podía por defender mi ciudad, pero nada ha funcionado y no he logrado. Entonces lo que corresponde para que los ciclos se cumplan es que tomes tu puñal y que me lo entierres sobre el pecho. Entonces toma con su mano el puñal de Cortés,
Cortés lo detiene y le dice, no, no vas a morir, no, no vas a morir. Y Cuauhtémoc le dice, es que yo tengo que morir, es que yo tengo que cumplir mi ciclo. Cuauhtémoc ya está pensando en subir al cielo con el sol y visitar ahí a todos sus seres queridos que se han ido antes que él. Es esta visión cósmica del mundo náhuatl, de que hay un más allá, donde la vida continúa, y sin embargo, lo que hace Cortés es decirle que no va a morir, le van a poner grilletes, lo van a encerrar, no lo van a tratar mal. En realidad no hay un maltrato, no hay vejaciones, no hay golpes, no hay violencia. La violencia va a venir después. Hay una ceremonia, esto obviamente pasó el 13 de agosto, en la captura de Cuauhtémoc, en las circunstancias que les digo, iba en la canoa, de ahí lo toman, lo suben al bergantín, le ponen cadenas, se lo entregan a Cortés, Cortés le dice no te voy a matar, y finalmente trae las cadenas en los pies, y así se mantiene preso. Hay una ceremonia al día siguiente, Cuauhnáhuac también está preso, y finalmente pasa un tiempo, como un mes y medio, y resulta que los que han hecho la conquista están muy desesperados porque no les pagan, ahí fueron todos por dinero, todos tenían un sueldo, tenían que ganar un algo, y entonces es algo muy terrible lo que les hace Hernán Cortés, porque pues ellos lo ven como un robo, es un robo terrible. Cortés dice que los tesoros de los aztecas no se han encontrado y que por lo tanto no hay con qué pagarles. Esto no era cierto. Ya les platiqué del gran disco de oro, ya les platiqué de más de 90 barras de oro que llevaba Cuauhtémoc en las barcas. Llevaban mucho oro, llevaban muchos kilos de oro, quizá unos 600, 800 kilos de oro. ¿Cómo no iba a alcanzar para pagarles? Pero obviamente lo que hace Aldrete es el fisco. Aldrete va en nombre del rey, es el fisco. Él es el tesorero real y él tiene que dar fe de que el dinero del rey se respete. Entonces todo lo que van teniendo del tesoro, pues va haciendo una caja de caudales Aldrete, y va haciendo cuentas y dicen que son 200,000 castellanos o 200,000 ducados. La verdad es que era quizás 5 o 10 veces más, pero Cortés fue llevándose el oro a otros lados, lo fue escondiendo por aquí, lo fue escondiendo por allá, y dejó una pequeña parte. Y de ahí tomaron 37,000 castellanos o ducados para la corona española. Y a Cortés se le asignaron 30,000. Además de todo lo que ya tenía escondido Cortés, se quedó con otros 30,000 ducados. Y entonces para los hombres ya nada más quedaban 120,000 ducados, que aparentemente es mucho, pero si lo repartimos entre 750 hombres, más las viudas de los que ya habían muerto, pues no alcanzaba para nada. Entonces, quiero decirles que a los conquistadores pues no les pagaron prácticamente nada. Es decir, ahí comienza la leyenda negra de Cortés, que sus hombres ya no lo van a querer, que lo van a detestar, que lo van a odiar. Pero bueno, eso ya es la harina de otro costal. La verdad es que Cuauhtémoc sobrevive a la batalla, es llevado primero a Tlatelolco. En Tlatelolco hay demasiada gente muerta, hay miles de cadáveres, 20 o 30,000 cadáveres insepultos, no se puede estar ahí. Cortés decide irse a Coyoacán, a una casa que ha mandado construir lo que es hoy la plaza de Coyoacán, y se lleva a Cuauhtémoc y lo mantiene cautivo ahí en su casa de Coyoacán. Después le va a dar más libertad, pero esto ya lo vamos a narrar en otro capítulo. Amigos, espero que este viaje por la historia de la batalla de Tenochtitlan, por sus 3 etapas, les haya dado más luz, más conocimiento y más profundidad acerca de este momento tan crucial, tan importante y significativo de nuestra historia. Para que lo recordemos cada vez que vayamos al Zócalo y cada vez que veamos algunos de los grandes monumentos. Porque yo tenía un amigo gringo, íbamos por el Paso de la Reforma y nos quedamos mirando el monumento de Cuauhtémoc y decía, ¿y quién es Cuauhnáhuac? ¿Por qué dice Cuauhnáhuac pero no explican quién es? ¿Y quién es Tlaltepanquetzaltzin? ¿Por qué dice Tlaltepanquetzaltzin y no explican aquí de qué se trata? Bueno, pues es una área de oportunidad para el gobierno, para Martí Batres y para el gobierno de la Ciudad de México, poner ahí
una placa explicativa de esos nombres. ¿Y qué es eso de Cacamatzin? ¿Quién es Cacamatzin? ¿Y por qué dice Cacamatzin? Porque además de Cuauhtémoc, dice Cacamatzin, Tlaltepanquetzaltzin, dicen estos nombres mexicas y yo quiero saber que me expliquen, quiero conocer. Es una gran área de oportunidad que el monumento se explique a sí mismo. Yo creo que sería una gran idea que recibiré una alumna que me dijo, oiga, ¿por qué no dice en su programa que ya le pongan al monumento algo que explique esos nombres que aparecen en bronce sobre la piedra? ¿Qué significado tienen? Se supone que todos los mexicanos deberíamos saber quién fue Cacamatzin, que todos los mexicanos deberíamos saber quién era Tlaltepanquetzal, que todos los mexicanos deberíamos saber perfectamente quién era Cuauhnacoc y qué hicieron cada uno de ellos. Pero si no lo sabemos, por lo menos que nos lo explique el monumento. Amigos, muchas gracias. Les tengo muchas sorpresas. Recuerden que estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en TikTok y estoy en Instagram. Búsquenme. ¿Con qué dirección en TikTok y en Instagram? Doctor Pepe Cruz Ramírez. Doctor Pepe Cruz Ramírez. Y bueno, les agradezco su presencia, su preferencia y su persistencia. Y ya para despedirme, voy a darle saludos a María Yáñez, a Carmen Az, a Gilberto Ruiz de Espinosa, a Minerva López, a Humberto Cruz, a Luna de Mayo, a Héctor Espinosa, a Lourdes Martínez, a Diego Millán, a Alex García, a Marisela Fernández, a Germán Vázquez, a Alberto Herrera, a Graciela Enríquez, Guadarrama, a Gustavo Galván, a Héctor Alejandro Zafra, a Juan Martínez, a Vanessa Solís, a Mario Enrique, a José Luis Yedrá, a Mario Enrique Contreras, a Marta Vargas, a María Antonieta Muñiz, a Gloria Martínez, a Verónica Rodríguez y a Leti Soto. A todos ustedes, todo mi cariño, gracias por estar aquí acompañándonos en esta experiencia que es la narración de la batalla de Tenochtitlan, 75 días que dieron origen a el nacimiento de una nueva nación y que fueron el final de un gran imperio y de otra época que se nos fue. Amigos, muchas gracias, les agradezco infinitamente su presencia, su permanencia y su persistencia. Búsquenme en redes sociales, muy pronto habrá nuevos anuncios, muchos programas y muchas sorpresas. Hasta la vista, amigos.